Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A través de lo que nosotros copiamos acá en horas de la tarde de este domingo, dice disidentes de las FARC abatidos. Esto informaba la Cable Noticias. Cable Noticias de Colombia da más datos sobre el bombardeo en Guaviare, donde se encontraban dos frentes disidentes de grupos irregulares colombianos. Igualmente, vamos a Cable Noticias. Desde el aire, la fuerza pública bombardeó zona rural del municipio de Miraflores en Guaviare, donde se encontraban dos zonas campamentarias del Frente Primero y Séptimo de las disidencias de las FARC. Este grupo residual surge allí la baja de 9 de sus integrantes. Al momento continuamos en todo el proceso con mucha tranquilidad de identificación, pero sabemos que hay un cabecilla y creemos que podría haber un segundo más y de mayor importancia. Las primeras indagaciones indican que los integrantes de los dos frentes estaban reunidos en esa zona coordinando operaciones de narcotráfico en frontera, además ataques contra la fuerza pública. Se puede apreciar en el lugar como se describió, en el área de Calamar, en el río Itilla, un campamento complejo, como pueden ver, con unos árboles, una vegetación muy frondosa, muy espesa. Ahí se ubica en medio de esa selva, que es como una aguja en un pajar. Según las autoridades, ya son 178 afectaciones a las disidencias de las FARC, aunque este grupo criminal ya estaría superando el 1.000.000 de hombres. La verdad es que estas disidencias han crecido en algunas partes del país. Inicialmente dieron el salto de 500 a 750 a 1.000 y ahora nos encontramos nosotros en una tarea muy importante que se denomina el conteo de la amenaza. Nosotros, la última preparación de la amenaza residual en ese sentido nos da una cifra aproximada de 1.200. Entre las bajas cayó alias Gabriel y una mujer conocida con el alias de Yurleida, personas de confianza del cabecilla Iván Mordisco. Hay un trabajo muy focalizado con unas burbujas de inteligencia, son equipos especializados que manejan todas las metodologías que tienen que ver con la recolección de información, fuentes humanas. El comandante de las fuerzas militares denunció que al parecer las disidencias estarían haciendo reclutamiento forzado en distintas zonas del país para fortalecer sus tropas. Damián Landines, Cable Noticias. Estos son los informes que nosotros recibimos este fin de semana, ¿verdad, compañeros? 7:04 de la mañana. ¿Qué le parece, general, lo que presuponían distinguidos militares en servicio pasivo desde el día jueves, viernes? Hay un contingente de guerrilleros dedicados a defender los envíos de droga hacia costas ecuatorianas. Desde Colombia, tenían ya una estrategia más o menos conocida por el ejército colombiano, y cuando se produjeron los ataques en la zona de San Lorenzo, territorio ecuatoriano, pues el saldo fue triste, absolutamente negativo, general Bravo, y bueno, nos averiguábamos cómo es que vamos a traer comandos de Marina desde el litoral ecuatoriano, francamente desde sus cuarteles en la provincia del Guayas, porque era gente absolutamente bien entrenada, bien preparada, son comandos marines, jóvenes soldados, bien predispuestos, pero en este caso nos duele decirlo, al sacrificio. Y murieron 3. Nos duele profundamente, y ese dolor de nuestros soldados nos revela contra una situación que no está adecuadamente explicada. Yo me pregunto,
¿Por qué colocan a los principales ideologizados ministros de la Defensa Nacional de esencia absolutamente socialista en el cargo de ministros de la Defensa Nacional? Un instructivo seguramente estratégico de parte del correísmo que se ha venido manteniendo hasta ahora. Ahora estamos con Felipe Vega de la Cuadra como viceministro encargado de esta tarea. Felipe Vega de la Cuadra, lo conozco. He saludado con él o entrevistado en varias ocasiones. Pero él tendrá supremacía sobre, por ejemplo, un militar en servicio pasivo, que como ha sido nuestra tradición, ha entendido y ha dirigido exitosamente las estrategias, el desarrollo defensivo de nuestro país, la productividad de los soldados ecuatorianos, el halago y el estímulo de sentirse comandados adecuadamente, no por intelectuales, pues, no por intelectuales, peor por gente ideologizada. Colombia, allá en marzo del 2008, hizo el ataque aéreo y nos estaba indicando de que ellos tenían muy buena información. Lo que sí queremos recordarle a la ciudadanía es que las Fuerzas Armadas son muy profesionales y han estado en la línea de frontera, llueve, truene o relampaguee, con medios o sin medios. Pero efectivamente teníamos un sistema de seguridad nacional que estaba manejado u organizado de alguna forma por el Consejo de Seguridad Nacional. En ese Consejo de Seguridad Nacional estaba bajo el control directamente del presidente, del secretario de la COSENA, y ahí se reunían las más altas autoridades del Estado, precisamente para que, analizando la situación que se vivía en el país, pues se pueda tomar acciones en el nivel más alto de la conducción del Estado, es decir, a nivel político estratégico. El presidente de la República, el vicepresidente de la República, el presidente del Congreso de la época, el presidente de la Corte Nacional de Justicia y los mandos militares. Pero el secretario del Consejo, que era un militar, un general, tenía bajo su control y a órdenes directas del presidente la Dirección Nacional de Inteligencia y ameritaba objetivos y funciones sobre la seguridad nacional. También la Dirección de Movilización Nacional, también la Defensa Civil. Y por último teníamos el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en donde funcionarios públicos de los diferentes ministerios, asignados por los ministros, iban a hacer una maestría en seguridad y desarrollo, lo cual comprometaba un sistema de seguridad nacional que nos permitía, en un caso determinado, poder actuar como Estado, poder actuar como un cuerpo colegiado y con una política nacional que nos permite enfrentar cualquier tipo de amenaza. Sin embargo, recordaremos que lo primero que hizo el expresidente Correa es supuestamente civilizar a las Fuerzas Armadas, es decir, puso un ministro de Defensa Nacional, en este caso la ministra de Arriba, que en paz descanse y que no fue realmente una culpa de Fuerzas Armadas, son situaciones de riesgo que siempre las hemos tenido. Y después fue poniendo diferentes ministros que ni siquiera tuvieron la oportunidad de hacer este curso, esta maestría en seguridad y desarrollo en el IAEN, que les permitía tener una visión clara de qué es lo que estaba pasando con la seguridad y el desarrollo. Siempre hemos escuchado al gobierno actual y al gobierno anterior que hablan de en territorio, vamos en territorio. Los militares y las Fuerzas Armadas no necesitan irse al territorio porque han estado en el territorio, lo conocen palmo a palmo, saben qué sucede, sabían qué sucede aproximadamente, porque para eso había una Dirección Nacional de Inteligencia que con objetivos claros iba buscando la información para trasladarle en inteligencia y darle al poder político para que pueda tomar las acciones. Sin embargo,
Recordaremos también que la ex ministra, hoy ministra de Relaciones Exteriores, decía que iba a poner unas personas para que hagan una especie de comisarios políticos a ver si las Fuerzas Armadas cumplían con su función. Entonces, desde mi punto de vista, el expresidente Correa entró desconfiando de Fuerzas Armadas, desconfiando en qué le iba a pasar o que le iban a dar un golpe de Estado. Así es. Las Fuerzas Armadas nunca han buscado dar un golpe de Estado a ningún gobierno. Somos de la nación y nos debemos a la nación. Ahí comenzó todo el descuido, por ponerlo simplemente en esos términos. El descuido de adrede. ¿Usted cree que logró el correísmo desactivar especialmente el compromiso, esa suerte de desafío permanente de nuestros hombres militares para enfrentar estas nuevas realidades en la frontera norte? No, Gonzalo, yo creo que las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo con su función, con los limitados medios que le han asignado y con la falta de una política clara de seguridad nacional. Recordemos que algunos estudiosos económicos dicen que el país ha tenido cerca de 360,000 millones de dólares. Y orgullosamente, supuestamente, el expresidente decía que le ha dado a las Fuerzas Armadas en 10 años 1.800 millones. O sea, quiere decir que 180 millones por año. Hicieron unas malas compras de los helicópteros que se cayeron. Hicieron unas malas compras de los radares que no funcionaron. La inacción, la falta de acción por parte del Ecuador, con asuntos tan elementales, y pongo un ejemplo claro, que cuando recibimos el primer ataque en San Lorenzo, en Esmeraldas, en el mes de enero, ya van a ser 3 meses, un poco más de 2, el fiscal general de Colombia vino a nuestro país a decirnos, a informarnos, el fiscal de Colombia, a informarnos que las FARC tuvieron bienes aquí en el Ecuador, alrededor de 100 bienes, que representaban una cantidad de dinero cercano a los 15 millones de dólares. Y dijo el señor fiscal general de Colombia que dejaba aquí en el país la lista prácticamente de esos bienes para que el Ecuador, el Estado ecuatoriano, proceda a actuar. Bueno, pues de eso ha pasado ya más de 2 meses, van a casi cerca de ser 3, y nosotros, al menos... ¿Está en el bolsillo del fiscal Vaca? Exactamente, sí, fue una reunión conjunta. Pero digo, ¿quedó en el bolsillo del fiscal Vaca? Eso no lo sé. Eso el doctor Vaca tendría que darnos una explicación, efectivamente, qué hizo con esa información que recibió de su par colombiano, una información servida. Ahí sí le dejó la información servida el fiscal colombiano para que en Ecuador se tomen las acciones necesarias. ¿Qué debió haber ocurrido? ¿De qué debimos habernos enterado hace rato ya, Gonzalo? Y eso también una cuestión que quisiera que la comente el almirante Molestina, porque obviamente se necesitaba ejecutar acciones de seguridad, con la intervención también de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Especiales. No estamos hablando aquí de una operación sencilla, fácil, ni nada por el estilo. Se necesita efectivamente demostrar también, demostrar en hechos la fuerza del Estado. No se trata solamente de rechazar el momento en que nos atacan, como ocurrió la semana pasada con la sensible baja de estos 3 integrantes de Fuerzas Armadas. No se trata de demostrar indignación una vez que hemos sido víctimas ya de un ataque o de una emboscada, que tampoco nos han explicado qué fue lo que pasó la semana pasada. Y el país también sí demanda una explicación. ¿Cómo nos atacaron? No es creíble aquello de que nos atacan con bombas artesanales o caseras. Y una bomba artesanal o casera resulta que mata a 3 marinos y hiere a unos cuantos más. El país queda sorprendido con ese tipo de explicaciones. No sabemos si lo que quieren es bajar el perfil, no alarmar a la población, no entendemos cuando dan ese tipo de explicaciones. O no confesar su negligencia, ¿no? Bueno, almirante, nosotros le admiramos desde que usted sirvió con pundonor a la institución armada de las Fuerzas Armadas, valga la reiteración,
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Usted fue su comandante. Almirante, tenga la gentileza, ¿cómo usted comenta y contribuye a una exigencia nacional para que podamos estar todos a una en la defensa de nuestro territorio y en la defensa, naturalmente, del pundonor militar y de su entrenamiento y de la capacidad defensiva que siempre ha tenido, con valor, con dignidad, con tecnología, como siempre? Pero este desafortunado cuarto de hora de historia nacional determinó que se dediquen a hacer todas las acciones, a cumplir todas las estrategias para desactivar, digamos, el desarrollo de nuestra institución armada. Y por eso los propios periódicos ecuatorianos, cuando nosotros reclamábamos mayor patrullaje a Colombia, estábamos reclamando, y consta en nuestro auditorio. Al otro día, el matutino Expreso de la ciudad de Guayaquil dice: Colombia, venga las muertes. 3 disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia fueron abatidos por militares del vecino país en el sitio de Tazán. Entonces, su valoración a todos estos insucesos, mi almirante Alan Molestina, van a ser muy significativos e importantes por la extraordinaria credibilidad que usted goza en todas las filas de Fuerzas Armadas y especialmente en la sociedad ecuatoriana. Buenos días, almirante. Buenos días, muy amable por sus palabras. Muy importante esta entrevista que se está dando, de mucho interés dada la situación que se vive en Ecuador, en la frontera norte. Un saludo también a los entrevistados, a Marlon, al señor general Bravo, a toda Está el coronel audiencia. Mario Pazmiño también aquí con nosotros. El señor coronel Mario Pazmiño. Todo lo que aquí hasta el momento se ha manifestado, la información esta que da el diario El Comercio, son muy válidas. Este no es un problema nuevo, se lo veía venir, así fue la apreciación estratégica militar y también la política estratégica, la apreciación. ¿Por qué? Si nosotros observamos los planes de seguridad nacional, consta esta amenaza de la frontera norte, o sea, no es algo que no se veía venir, era algo previsible. ¿Qué es lo que ha fallado? Lo que ha fallado es que si yo tengo una amenaza, este escenario, entonces tengo que prepararme para enfrentar esa amenaza. Eso fue, en mi concepto, lo que ha ocurrido, y que ahora tenemos que estar enfrentando a esta amenaza en condiciones desfavorables, porque entonces debió haber existido un plan en que se den las directrices para todos los estamentos del Estado, para el sector militar, para la Policía Nacional, para los otros ministerios que especialmente tienen que ver con lo que es mantener la presencia del Estado en estas zonas vulnerables a esta influencia de estos grupos insurgentes o de narcotraficantes. Y eso fue efectivamente lo que no se dio, o si se dio, no se cumplió con los objetivos. Le digo esto porque en el 2008 tuvimos el Plan Ecuador, que tenía como objetivo llevar la presencia del Estado a estas zonas vulnerables. Sin embargo, este plan falló y nunca tuvo pues una implementación eficaz. Un seguimiento. Las Fuerzas Armadas, a pesar de que existía esta amenaza, sin embargo, su presupuesto fue disminuido, el entrenamiento disminuyó porque ahora se dedicó prioritariamente a estas actividades complementarias, otras operaciones diferentes de la guerra, más al control de la minería, al control de la madera. Así es. Falta de presupuesto para poder tener ese entrenamiento que siempre habían tenido Fuerzas Armadas. Claro que tenemos unas Fuerzas Armadas profesionales,
¿Por qué fueron muy profesionales hasta la guerra de Cenepa y algunos años más? Porque se tenían los recursos en la planificación para mantener ese alistamiento. Pero si baja ese alistamiento, las Fuerzas Armadas pueden tener todo el patriotismo, toda la voluntad y de ir a actuar en cualquier momento y en cualquier lugar que se lo pida, pero es básico el alistamiento, eso no lo podemos negar. Si a esto sumamos una política de defensa, de seguridad de unos ministros de Estado que en vez de ir pues a mantener, a darle las condiciones favorables a las Fuerzas Armadas para que puedan mantener ese alistamiento y cumplir con su rol, con su misión, lo que fueron ahí fue a destruir a Fuerzas Armadas, especialmente el ex ministro Cordero, el ex ministro Patiño. Es decir, que esta amenaza definitivamente, a pesar que existía ahí, que debió de haber habido un objetivo nacional actual dirigido a neutralizar esta amenaza, sin embargo no se lo hizo y lo que tenemos ahora es este resultado, y por eso se llaman decisiones de tipo estratégico, porque no es fácil de resolverlos de la noche a la mañana. Si la inteligencia de alguna manera se la desvió hacia otros campos, hacia otros sectores, ahora recuperar esa inteligencia no es que es imposible, pero va a demorar un poco más, entonces hay que actuar con mucha celeridad para poder rápidamente pues retomar el control de la zona, porque no hay que negar, ahí están las Fuerzas Armadas, pero quienes han tomado la iniciativa son estas bandas criminales, estos grupos armados organizados, como los llaman en Colombia, pues y ahora toca un trabajo muy ágil, más duro para las Fuerzas Armadas, pero que yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Estoy de acuerdo con lo que indica el señor General Bravo, que somos una Fuerza Armada exitosa, que lo demostramos con la victoria de Cenepa, pero no hay que dejar de lado que nos enfrentamos a un tipo de guerra en el que sí nos falta un poco de experiencia, contra este tipo de guerra que le llaman de la cuarta generación, que usted lucha contra un enemigo que no lo ve, que lo que hace es actuar cuando tiene condiciones favorables a punta de emboscadas, en donde la inteligencia es sumamente importante. Si hubiera habido una política de Estado, entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores hubiera tomado algunas acciones. En las relaciones con Colombia siempre debieron de haber sido estrechas, porque es verdad, como se manifestó durante esos 10 años, por los problemas que ya conocemos entre los dos gobiernos, pues nos mantuvimos un poco alejados, y era básica la información que se recibía de Colombia, porque ellos son los que tienen pues más de 40 años convivieron con este problema. No se debió de haber tenido esta política de fronteras abiertas, porque ¿qué fue lo que hizo? Propiciar esta actividad del narcotráfico. Es decir, que a pesar de tener esta amenaza que se visualizaba en el tiempo, no se tuvo un plan bien definido para estar preparados, y no solamente preparados, sino estar actuando pues para neutralizar la amenaza. Yo quiero partir de un análisis muy puntual. Primero veo que ya las autoridades analistas ya utilizan el término guerra asimétrica, que es importante porque hay que diferenciar. ¿Qué es una guerra asimétrica? Una guerra asimétrica es donde se emplean técnicas, métodos atípicos. ¿Qué quiero decir con métodos atípicos? Donde se colocan artefactos explosivos, coches bombas, lanzamiento de cilindros de gas caseros, emboscadas a patrullas, tacos de dinamita. La guerra asimétrica representa el combate de una porción pequeña, de una célula o de una facción, como esta es la que tenemos en la frontera, contra el Estado y sus Fuerzas Armadas. Entonces, al no poder enfrentarse de igual a igual, lo que tenemos es el empleo de este tipo de estrategias para poder causar... Casi como una guerra de guerrillas. Casi, pero causar 3 efectos fundamentales. El primero, imprimir en la población el terror, que es lo que ya tenemos en la frontera. Ya comenzaron a desalojar y evacuar personas de allá. El segundo, que es importante, es que las Fuerzas Armadas o las fuerzas legales no accionen, sino reaccionen. Quien tiene la iniciativa en este tipo de guerra asimétrica inicialmente es
estas facciones disidentes. Y el tercero y fundamental es que cada vez que se dan estos incidentes, los medios de comunicación magnifiquen a fin de crear un ambiente de tensión mucho más grande en la población. Ese es el escenario que tiene la frontera. Pero quiero irme un poquito más atrás porque me parece interesante. Estaba leyendo un estudio que hace un centro de pensamiento en México y me pareció sumamente interesante poder traer a colación acá porque se nombra dos efectos que están ya afectando al Ecuador. El uno es el efecto globo y el otro es el efecto cucaracha. Voy a explicar rápidamente para poder... Sí, el efecto globo radica en que el momento que se comenzó a presionar a los carteles de la droga en Colombia, inmediatamente salió en otro lugar con mayores proporciones, me refiero específicamente a México. Voy a ir relacionando con el tema ecuatoriano. Cuando se comenzaron a presionar sobre los centros de acopio y distribución que tenía Colombia, inmediatamente se presionó allá y nace en Ecuador estos centros de acopio, porque era el país ideal, menos controles, un sistema de seguridad bastante vulnerable. Entonces comienza a salir en el Ecuador este efecto globo, o sea, nacen centros de acopio y plataformas internacionales de distribución. Posteriormente a esto, el efecto cucaracha dice que los carteles y sus ramificaciones son en Colombia prácticamente destruidos. En México comienzan a tener una presión y estos se abren, se multiplican como cucarachas y van inmediatamente a los países más débiles. Y dentro de esos países, los que presentan mejores características, Venezuela, Panamá, Ecuador, como uno de los más importantes. Ahora, lo interesante de esto es que este efecto o estos dos efectos ya están presentes por el cambio de estatus que tiene nuestro país. Y eso es parte de la dinámica que tenemos que analizar al momento. ¿Qué es cambio de estatus? El cambio de estatus. En orden militar. El cambio de estatus es el momento que nuestro país era considerado un centro o un país de tránsito, pero al momento cambiamos a ser un país de acopio y plataformas internacionales de distribución. Eso es lo grave y eso son las repercusiones que tiene. ¿Qué reúnen, digamos, estas características de acopio, de corredores y de envío por mar, por tierra, por aire a Europa, a los países del primer mundo consumidores de la droga? Los centros de acopio tenemos algunos en nuestro país, tenemos en Manabí, en Santo Domingo, en Baños, que atraviesa el segundo corredor. También está en El Oro, están casi cerca de donde están las plataformas internacionales de distribución, que son los puertos. Y nosotros tenemos 4 importantes puertos y desde allá es donde se proyecta toda la comercialización y la salida de la droga. Pero si recordamos también que el último informe sobre trazas internacionales de droga marítimas y aéreas, inicialmente teníamos Colombia como uno de los principales, digamos, que manejaban este tipo de trazas en gran proporción. Gran parte de esto se cambió ya a partir del 2014, 2015, cambian y giran hacia el Ecuador. Y al momento el Ecuador es uno de los más importantes conductos, digamos así, para las trazas internacionales de las plataformas internacionales de distribución de droga. Eso es lo que tenemos al momento, eso es lo que está manejándose en este contexto de esta guerra asimétrica, en la cual estos carteles internacionales lo que quieren es mantener un control de una marcación de área, que eso es lo importante que también las autoridades entiendan. Lo que está haciéndose por parte de estos grupos disidentes de las FARC, porque discrepo completamente con el señor ministro del Interior, que los llama delincuentes comunes, y escuchaba ayer también a algún otro analista, no son delincuentes comunes. Son exmiembros de las FARC, son guerrilleros que tienen una experiencia de combate y ese tipo de estructuras a la que nos estamos enfrentando. El delincuente común no tiene la cantidad de armamento, explosivos como para hacer una guerra asimétrica. Entonces, hay que poner claramente los conceptos. Hay otra cosa interesante, y quiero referirme a lo que decía Marcelo Bravo. Él hablaba de
de las fronteras vivas. Perfecto. Me parece excelente ese tema que hay que retomarlo. Recuerde usted el problema del famoso Plan Ecuador, sí, en donde se carnetizaba a miembros de las FARC. Gran parte de ellos obtuvieron carnets, no carnets entre comillas, sino cédulas de identidad. Y con eso operaban y delinquían en las dos partes del territorio, en Colombia y en Ecuador. Esto es parte de la realidad nuestra. Lo que tenemos allá es un mal manejo del gobierno para hacer presencia en frontera y un pésimo manejo de la Secretaría de Inteligencia y los organismos de inteligencia en el tema estructural de colección de información en frontera. Esto es lo que nos ha dificultado tremendamente y por eso son los problemas que tenemos. Claro. Coronel...